finalizar con este ciclo de conferencias, debido a que la doctora Verónica tuvo un imprevisto, por eso dimos un poquito de oportunidad de que se alargaran más las ponencias. Vamos a terminar presentando a alguien de casa. El doctor José Antonio Juárez Abad es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es maestro en electrónica y computación y doctor en electrónica con especialidad en sistemas inteligentes aplicados por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Estos grados fueron obtenidos con mención honorífica. Es profesor investigador adscrito al Instituto de Electrónica y Mecatrónica de la UTM y actualmente es el jefe de la carrera. Posee el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha realizado varias publicaciones de índole internacional en revistas JCR e indexadas, y dentro de sus líneas de investigación se encuentra el diseño de convertidores multinivel, diseño de sistemas embebidos en dispositivos de lógica reconfigurable y control automático aplicado a la electrónica de potencia. De esas líneas de investigación nos presentará la conferencia La rectificación activa en los sistemas de energía para alta eficiencia. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Bueno, sí. Ok, muchas gracias por su presencia a todos los que están aquí en este recinto. Voy a comentarles algo sobre la rectificación activa en los sistemas de energía para alta eficiencia. Es el índice de la presentación, una breve introducción, la necesidad de la rectificación de voltaje, la rectificación pasiva y activa, cuál es la diferencia, algunos casos de estudio de rectificación activa que he trabajado con varios estudiantes y algunas conclusiones, ¿no? Actualmente la energía es lo que mueve a nuestra sociedad. Todas las sociedades, los países, los miden en términos de cuánta energía consumen. Eso hay que tener muy presente, ¿sí? La cantidad de energía que consume un país es directamente la forma de interpretar qué tan desarrollado está el país, ¿sí? Si consume mucha energía, tiene mucha industria. Si no la consume, es un país subdesarrollado. Haciendo alusión a la charla que dio la maestra Genoveva, ella comentaba algo sobre la revolución 2.0, ¿no? La revolución industrial. Cuando llega la electricidad, y con eso empiezo, digamos, la charla, fue prácticamente en el siglo XIX y era una palabra mágica. Todo se movía por vapor y había que buscar una forma de mover a las grandes máquinas que se tenían, pues para poder suplir la necesidad que se tenía de transporte en la industria, pues en todo lo que nos mueve, sobre todo pues, iluminación, ¿no? ¿Cuánto padecemos si no tenemos energía eléctrica unas horas, ¿no? Ni se diga unos días? Entonces todo está centrado en la parte energética y en consecuencia en la parte de la electricidad. Hay toda una gama de personajes que, vamos a decirle así, están agrupadas en el Olimpo de la electricidad. Personas que han hecho grandes contribuciones a nosotros. Empezamos desde Franklin. ¿Sí recuerdan qué hizo Franklin? El que empezó a trabajar con los rayos y los bajaba con un papalote, e incluso casi pierde la vida. Entre Franklin y Maxwell hay todo una gama muy grande de personas que contribuyeron para lo que tenemos ahora. Y obviamente ahorita, no lo dudaría que hay más de una persona que va a contribuir en un futuro para la cuestión energética en nuestro país. Maxwell, ¿qué hizo Maxwell? Tomó los experimentos de Faraday, los hizo matemáticas y se hizo famoso. Toda la historia que se conoce en esa parte de la electricidad, ¿no? Entonces, desde entonces la electricidad viene, digamos, pues moviéndonos. En el 1752 Franklin, la tecnología del telégrafo en 1844, Faraday en 1845, la concreción de las leyes de Maxwell en 1862. Edison sale a la luz en la cuestión energética, ¿no? Uno de los investigadores y personas que han patentado tiene un récord Guinness, ¿no? Más de 1900 patentes relacionadas con electricidad. Era una persona que fue la que nos dijo
para poder innovar, para poder desarrollar, necesitamos 1% de ¿qué? De inspiración y 99% de transpiración. Es la ingeniería, hay que armar las cosas, uno es el chispazo, un momento de chispa, y después hay que hacerlo realidad, ¿sí? Edison era un apasionado de eso, ¿verdad? Él empezó con la bombilla eléctrica, observó muchas cosas al momento de hacer la bombilla. Incluso también hay otra frase muy famosa que nos dice que hay muchas formas, ¿no?, de no hacer una bombilla, solamente una de hacerla correcta, y esa es la experiencia que él tomó. Observó cosas que no se podía explicar, incluso gente después vino a explicarlas, y incluso hubo premios Nobel, ¿no?, como el efecto Thomson, que prácticamente es cómo empezó a revolucionar la cuestión de las válvulas, que también comentaba la maestra Genoveva, ¿verdad? Central Park, 1882, era el reinado de Edison. Él fue el que empezó a generar corriente continua con sus máquinas. En Estados Unidos empezó a propagarse en todo el mundo pues la tecnología que él había desarrollado, y en Central Park, en Pearl Street, en 1882, iluminó una calle, que fue algo novedoso. Ahorita lo vemos como muy común, pero en esa época era algo impresionante para la gente en esa ciudad, ¿no? Realmente en esa época, en esos años, pues era prácticamente una persona la más importante en cuestión de energía eléctrica en el mundo, en corriente continua. Del otro lado del charco estaba en Rumania Tesla, que para él era una persona pues que inspiraba a Tesla para poder hacer sus experimentos, incluso para hacer sus desarrollos, y brincó de Europa a América y quiso llegar a chalanearle a Edison. ¿Sabes qué? Quiero estar contigo, quiero trabajar. Edison lo aceptó con todas las reservas. ¿Cuál fue el detalle? Que las ideas que tenía Tesla eran en corriente alterna y las de Edison era su mundo en corriente directa. Y eso, pues obviamente no le gustó en absoluto al rey, que era Edison, ¿no? Dijo, no, pues no puede haber alguien así conmigo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después de eso? Pues lo corrió. Le dijo, pues vete, ¿no? Salen la compañía General Electric, un monstruo que atiende muchas cuestiones en el mundo, creada por Edison. Empezó a tener competencia con Westinghouse. Él era un inversor, era una persona que tenía dinero y a la cual socorrió Tesla para poder capitalizarse, ¿sí? Le compró sus patentes, incluso si ustedes leen por ahí la biografía de Tesla, todas las patentes se las cedió a esta compañía, y al final pues fueron los que se quedaron con toda esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, a raíz de eso viene algo pues que ustedes ya también lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? La famosa guerra de las corrientes. Y hay películas completas de eso, ¿sí?, donde nos platican todo lo que pasó en esa revolución para poder implantar lo que ahora tenemos como el voltaje que llega en nuestras casas, que es el voltaje alterno, ¿sí? ¿Cómo es que gana Tesla? Bueno, en realidad pues lo patrocinó Westinghouse, pero las ideas eran de Tesla. ¿Cómo fue que ganó? Fue una guerra realmente. Edison hizo experimentos, incluso dicen que fue el que inventó la silla eléctrica, con tal de demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Electrocutaba caballos, conejos y todo lo que se puedan imaginar, con tal de decir, ¿sabes qué? Mira, esa energía es mala. Más atrevido Tesla, él se conectó a una de las máquinas que él había creado y demostró que no pasaba nada con su energía, ¿no? ¿Sí? Ahí como que empezó a ganar esa batalla. ¿Cuál fue el final de esa batalla de las guerras de corrientes, donde se implanta la corriente alterna? Pues proyectos, ¿no? Las cascadas del Niágara tenía una represa que querían generar electricidad para poder alimentar una ciudad que estaba
como a 30 kilómetros de ahí. No lo podía vencer con el voltaje que trabajaba Edison, que era el voltaje en continua, porque no podía transmitir de la forma en la que se generaba. Sin embargo, la tecnología que tenía Tesla, pues esa sí se podía transmitir a largas distancias. Y ese fue cómo se terminó esta guerra. O sea, hago este planteamiento porque a veces no nos percatamos de dónde viene toda esta cuestión, ¿no? Vamos a caer a uno de los 4 esquemas de conversión que tenemos ahorita en energía, ¿sí? Corriente directa, corriente directa, corriente directa, corriente alterna, corriente alterna a corriente directa y corriente alterna a corriente alterna. Cualquier aplicación que tenemos ahorita en cuestión de energía eléctrica entra en cualquiera de esos 4 esquemas, ¿sí? Del que voy a platicar ahorita es del de corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Imposible desligar los dos. No podemos decir que en la actualidad ganó la corriente alterna y que no necesitamos la corriente directa o corriente continua. En realidad, pues, se complementa una y otra, ¿no? Hay muchas aplicaciones que requieren ahorita corriente continua, ¿sí? A pesar de que tenemos nuestra infraestructura en términos de corriente alterna. Un ejemplo muy sonado son la carga de baterías. ¿Quién no ha escuchado en los últimos años la cuestión de las cargas de baterías? Y esa carga de baterías se tiene que hacer, ¿cómo? Se tiene que hacer en corriente continua. Centros de datos y comunicaciones inalámbricas, electromovilidad. ¿Qué auto ahora de los que van a venir no tienen batería? Hay híbridos y hay 100% eléctricos. Tenemos electromovilidad, el término que englobaría todo eso. La transmisión en alto voltaje, lo que no se pudo hacer en la época de Edison, ahora ya lo podemos hacer, ¿sí? Con la conmutación, que es la esencia de la electrónica de potencia. Estamos en búsqueda de formas de almacenar energía, eso es innegable. Y un camino es la electrólisis. Necesitamos corriente continua para poder disociar el agua y generar hidrógeno y almacenarlo como vector. Eso es lo que viene y seguramente lo han escuchado. Necesitamos corriente continua. Entonces, si nuestra infraestructura es de corriente alterna, pues necesitamos ahora corriente continua. Necesitamos rectificarla, ¿sí? Necesitamos rectificar, ¿sí? ¿Cuánta energía no se produce y cuánta se consume? Es demasiada. Cada que nosotros conectamos algún equipo a uno de la salida de nuestra casa, un enchufe, un contacto, estamos consumiendo y hay efectos que se regresan hacia la red eléctrica que muchas veces no nos percatamos como usuarios, pero que los ingenieros tienen que buscar resolver porque se multiplica por miles o millones. Nada más hagamos una cuenta en Guajuapan de León, ¿cuántas personas no conectan su celular a un conector? Todos esos pequeños cargadores, si los multiplicamos, tenemos efectos bastante grandes, sobre todo en términos de contaminación eléctrica. Entonces muchas veces no nos percatamos de ese hecho, pero eso es lo que sucede, ¿no? Rápidamente, ¿no? ¿Cómo se hacía la rectificación antes entonces? Porque no ha dejado de ser una necesidad. Ahorita si les pregunto cómo hacemos la rectificación de un voltaje, para los que están involucrados en ello, que es la mayoría, van a decir pues con un diodo, pero no siempre hubo diodos, ¿sí? Y antes lo hacían con un motor generador. Es increíble, ¿no? O sea, si tú le conectas energía a este motor, teníamos voltaje en alterna porque pues ganó Tesla. Entonces empieza a girar, ponemos un generador y rectificamos. Es algo curioso. ¿Por qué? Porque este tipo de acoplamiento es lo que ocupaban para alimentar los ferrocarriles eléctricos, ¿sí? No había diodos, no había cómo convertir el voltaje en alterna de esta forma que pasaba de positivo a negativo a esto que era una línea positiva únicamente, ¿no? Lo hacían con esos grupos. Es más, se podía cambiar la amplitud si este generador tenía algún devanado de excitación que pudieras tú controlar. Había mucho que hacer ahí. ¿Cuál es el principal inconveniente de esto? Donde hay máquinas hay mantenimiento, hay que ponerle aceite a los rodamientos, hay que
no superar la torsión que soporta el eje. Una ventaja también es que esta parte energética estaba aislada de esta, era un aislamiento, pues no había ninguna conexión eléctrica entre estos dos, ¿no? Increíble, eso era un rectificador. Tenía adentro una máquina que giraba unos contactos y que pegaba uno con otro, de tal manera que podía rectificar el voltaje en alterno. También era una máquina, entonces también tenía el problema del mantenimiento. Viene el diodo de válvula al vacío, 1904. Empezaron a trabajar con las válvulas y por ahí Edison se dio cuenta de un fenómeno en el que hacer pasar una corriente eléctrica de un punto a otro se podía evitar que pasara al revés si tenía una terminal de control. Y por ahí lo hizo de manera práctica. Mucho tiempo después vinieron otros investigadores e hicieron pues las aportaciones de qué significaba eso, ¿no? Sí, y le llaman el efecto termoiónico. Sí, es algo que es importante en esta parte, ¿no? Imagínense cómo eran los diodos, ¿no? El gran problema que se tenía, baja potencia. No se podía manejar mucha potencia. Y se requería mucha potencia. Porque a pesar de que estaba en sus inicios la cuestión del consumo energético, necesitamos mucha energía. Esto también es una válvula, pero resulta que en la parte de abajo esa válvula tenía mercurio y era algo que le llamaban un rectificador de arco de mercurio, 1908. Le entraban 20 kilovolts en la parte de arriba y podían sacar 800 volts para los trenes en Nueva York. ¿Sí? Una vez que se encendía, parece una máquina del tiempo esto, prendía como las lámparas que tenemos porque tenía mercurio. ¿Sí? Eso empezó a tener cierto auge, pero el detalle es que observemos, es vidrio, imagínense la temperatura, ¿sí? La durabilidad de eso, ¿sí? Además de que era un problema mantener el arco activado. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Cuál fue el siguiente paso? Esto no para. O sea, llegamos a la parte de los semiconductores, que es ahora donde estamos ubicados, ¿sí? Y estamos hablando ahora de materiales que se empobrecen y se enriquecen a partir de efectos que se tienen en materiales que ni son conductores ni son aislantes, ¿verdad? De eso se le llaman los semiconductores, ¿sí? Y a partir de eso tenemos una gama increíble. Tiene inconvenientes, tal vez el proceso de fabricación. De hecho, estamos en una permanente mejora de la calidad del semiconductor, ¿sí? Que es algo, digamos, que a partir de que aparece, digamos, el semiconductor, nace una industria que le llaman la industria de la conmutación. Y hay compañías que se dedican exclusivamente a hacer dispositivos de conmutación. Aquellos que van a transformar por medio de la rectificación, ¿sí?, pues el voltaje de alterna en directa, ¿no? ¿Quién no ha visto en algún lugar este tipo de imagen en la que se tiene un auto, llegas y lo enchufas? ¿Cómo le llaman? Electrolineras le llaman, ya no gasolineras. Consiste en colocar, enchufar el auto y lo que le estás administrando al auto prácticamente es corriente continua, ¿no? Rápidamente, la rectificación hay dos tipos, pasiva y activa. En la pasiva tenemos directamente diodos, no tenemos que interactuar con ellos, solitos se apagan y se encienden dependiendo la polaridad del voltaje. Los tenemos monofásicos, los tenemos trifásicos, igual de la misma manera. Los tenemos del tipo controlado, si le agregamos una compuerta a ese diodo se vuelve un SCR y ahora podemos controlar además la fase. Tenemos trifásicos también controlados, que al final todos estos que pudiéramos decir, ya está terminado el tema entonces de la rectificación. Sin embargo, un problema que se crea en cualquiera de estos rectificadores es la contaminación. Siempre va a existir contaminación que se va a generar desde la parte de rectificación hacia lo que es el sistema de alterna.
sin percatarnos, y se hace más grande conforme tenemos mucho más equipos que convierten de alterna a directa, ¿no? Se multiplica muchísimo. Entonces es una gran necesidad y un gran problema tener que colocar filtros para poder minimizar, digamos, la contaminación del convertidor hacia el sistema que nos proporciona energía. Y eso es una de las tareas en las que se enfoca, digamos, el ingeniero en electrónica, el ingeniero en mecatrónica, los ingenieros eléctricos, para poder mitigar ese tipo de desperfectos que se generan en la red, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un tema importante que tiene que ver con la eficiencia. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es eficiencia en términos eléctricos? ¿Quién dice yo? Eficiencia, a ver, acuérdense de sus cursos de electrónica de potencia. Tiene que ver con una cuestión de potencia, ¿verdad? La potencia que entra debe ser con un poquito de afectación la que sale. Si yo meto 100 watts y saco 50, eso no es eficiente, estoy desperdiciando. Por ejemplo, las lámparas incandescentes que antes se tenían en las casas, esas lámparas, si tú le ponías la mano, te quemabas, ¿verdad? La energía eléctrica que consumía de la red la convertía en efecto en energía luminosa, pero no toda. Otra parte la convertía ¿en qué? En calor. Entonces era una lámpara ineficiente, ¿sí? Y no hay que perder de vista eso, porque, o sea, suena cliché, digamos, pero desde nuestra perspectiva, como ingenieros electrónicos, mecatrónicos, eléctricos, pues podemos contribuir a esa cuestión del cambio climático. ¿Sí? Escuchaba, por ejemplo, algo en relación a lo que es el Green Software. ¿Alguien se da una idea de eso? A ver, los de computación están por acá. Green Software. ¿Qué será eso? ¿No? ¿Ninguna idea? Cuando programan un sistema, y dense cuenta, ¿para qué queremos 10 gigas de RAM en un celular? 128 gigas de almacenamiento o más. Y nuestra batería dura 8 horas y andamos corriendo a conectar eso porque no podemos con tanta potencia, ¿no? ¿Sí? ¿En realidad es eficiente? No, no es eficiente. Y no es eficiente porque seguramente desde el punto de vista de software no le importa la batería. Pues que está corriendo el programa en su programa principal, en su main, pues, e infinitamente termina y nuevamente empieza al inicio. Y se chupa la batería, ¿no? Entonces, la gente que programa ahora sistemas embebidos, como veo aquí muchos en un futuro, pues una parte de lo que podemos aportar es precisamente hacer software que no contamine de manera indirecta. Y a eso se refiere con la cuestión del Green Software, ¿sí? O sea, aplicaciones que no contaminen. ¿Saben cuánto gasta Google cuando hacemos nosotros una consulta? Y es un detalle ahorita con la cuestión energética, ¿no? Porque todo mundo quiere tener o hacer inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta entrenar una red neuronal? Queremos tener 20 tarjetas en paralelo para entrenar rápidamente una red. ¿Cuánta energía nos estamos gastando? ¿Cuánto dióxido de carbono se genera para la atmósfera? O sea, hay muchas cuestiones en eso que a veces no lo temporizamos, no lo tenemos pues en cuenta, ¿no? Sí, una búsqueda en Google aproximadamente enciende un foco durante 3 segundos. Ese es el equivalente que dicen para darnos una idea. Cada que le damos hola mundo, enter, consumió allá en la planta donde están los servidores de Google, 3 segundos se enciende un foco de 60 watts. Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿cuántos millones de búsquedas se hacen en un segundo? Entonces es un tema que tiene que ver con la cuestión de eficiencia, ¿no? Entonces, para poder hacer eficiente esa transformación de energía de alterna a directa, pues resulta que hay rectificadores que son un poco más complejos, que tienen un poco más, digamos, de cuestiones que realizar, y estamos hablando de aquellos que se llaman rectificadores del tipo PWM.
¿sí? Ahora ya no tenemos diodos, ahora lo que tenemos son dispositivos de conmutación que se pueden abrir y cerrar tantas veces necesitemos. Y eso nos trae muchas ventajas. Los rectificadores que tenemos como los pasivos, y aquí quise poner esta gráfica, imaginemos, esta es la onda de corriente que se absorbe de la red eléctrica cuando conectamos un rectificador del tipo pasivo, muy contaminada, muchos armónicos, y eso es lo que sucede cuando se trabaja con un rectificador activo PWM. Prácticamente, si la red eléctrica, como así lo es casi sinusoide, no altera en nada su construcción. Y eso implica, pues, cuando nosotros generamos armónicos, esto es calor. Esto es, al final de cuentas, contaminación que va a afectar la eficiencia del sistema en el que se está trabajando. ¿Okay? Por eso de ahí, ese digamos que es la justificante de trabajar con este tipo de rectificadores. Estamos hablando de rectificadores que tienen una alta eficiencia, es decir, no generan armónicos, no regresan nada a la red eléctrica, no contaminan pues, y puede entonces trabajarse con alta eficiencia. La potencia que entra es muy aproximada en un 95% a la que sale, ¿no? Entonces, viene la problemática. Si tengo rectificadores activos, ¿qué necesito para poder trabajar con ellos? Y en esto se tienen, obviamente, cuestiones de electrónica de potencia, control automático y pues los sistemas digitales que ya nos invadieron. Por ahí los de computación llevan una materia que le llaman, creo, sistemas ubicuos, ¿sí? Que son prácticamente los sistemas embebidos, son sistemas digitales. Para poder, digamos, trabajar con ese tipo de sistemas, hemos empleado esta metodología. Tenemos dos fases. La fase 1 que implica tener el convertidor, modelarlo, analizarlo y simularlo. Después, una etapa que tiene que ver con la implementación en el dispositivo digital, ¿no? En la parte que tiene que ver con el modelado, pues hay que pasar el fenómeno físico a lo que representa pues un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Para poder describir o modelar ese sistema. El análisis, tomo ese modelo promedio, se le hacen algunas pruebas matemáticas, se hace la simulación en algún paquete de software y una vez que ya estás seguro o casi seguro que eso va a funcionar, entonces pasas a la etapa del diseño. Lo he trabajado con los alumnos, algunos alumnos de licenciatura, algunos de maestría, la implementación de la forma para poder conmutar o trabajar estos dispositivos o estos convertidores en términos de dispositivos de lógica reconfigurable, o sea, FPGAs. Entonces, tenemos 7 etapas en la que consiste pues en partir el algoritmo, hacer la simulación, rediseñarlo de manera digital, seguimos el camino y eso es algo que luego mis alumnos comentan, ¿sí? Nosotros seguimos el camino más complejo. Ayer en la charla que tuvimos con el doctor Rangel le pregunté eso, ¿no? O sea, ¿ensamblador o lenguaje C? ¿VHDL o una herramienta de generación de código? ¿Sí? Una de las, digamos, cuestiones benéficas si nosotros generamos nuestro código es que tenemos control total de lo que estamos construyendo. Y si se lo delegamos a una herramienta, pues la herramienta nos entrega algo que muchas veces ni hace lo que queremos y los recursos, al menos en los dispositivos reconfigurables, son limitados, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Quisiera rápidamente comentarles de algunos trabajos. Hicimos un rectificador activo motor de CD con un alumno de maestría. Tiene el nombre de control pasivo de velocidad angular para un motor de CD de imanes permanentes impulsado por un rectificador monofásico activo. En sí, consiste en esto, ¿no? Tenemos un rectificador, que es este puente, tenemos el motor. Lo que necesitamos nosotros es controlar la velocidad de este motor, o sea, de una vez que fijamos una velocidad, a pesar de que le coloque una carga mecánica a la flecha, no se altere esa velocidad, ¿sí? Y es el principio, digamos, del control de velocidad en una máquina eléctrica. Toda la parte de algoritmos se diseñó dentro del dispositivo, se hizo todos los pasos de la metodología que comenté anteriormente y
pues hay que llevarlo a la realidad, como les digo, ¿no? Se hace la simulación, se hace toda la planeación, esta es la construcción, tenemos los motores, aquí está el dispositivo reconfigurable, este es el rectificador activo, tenemos alguna electrónica complementaria o auxiliar, una interfaz en una computadora, este en sí es el rectificador activo, nuestro dispositivo reconfigurable con todos los canales de adquisición de analógico a digital. ¿Cómo le hacemos para implementarlos? Buscamos optimizar recursos, entonces para ello ocupamos los elementos que tiene dentro un FPGA, regularmente sumadores, restadores y multiplicadores, de tal manera que no nos los terminemos, ¿no? Porque es limitado el recurso que se tiene, ¿sí? Para ello entonces generamos pues diferentes esquemas. Aquí sería un enfoque como si fuera un dispositivo de procesamiento digital de señales, un DCP, y a partir de eso pues generamos la arquitectura para poder procesar los algoritmos. Este sería el reporte de la cantidad de recursos que se ocupan. Siguiendo este camino de optimización, prácticamente tenemos en algunos de los elementos más importantes, que son los slices, 45% de todo el total. Eso significa que se logró optimizar correctamente, o sea, no nos gastamos todo el recurso que tiene lógico el dispositivo. Algunos resultados experimentales, hacemos las pruebas de velocidades a diferentes números de radianes por segundo, le ponemos un valor, digamos, de referencia, el sistema tiene que seguirlo en la flecha del motor y pues lo que estamos haciendo es controlar la velocidad de ese motor desde el rectificador activo que tenemos acá, ¿sí? El resultado interesante en relación a la eficiencia, que viene relacionado con la charla, es precisamente este. Miren cómo está la corriente y el voltaje. Corriente y voltaje, los dos están en fase. Eso técnicamente indica que el factor de potencia es unitario. Luego entonces la potencia que entra es la potencia que sale, ¿sí? La magnitud o la figura de mérito que nos ayuda a interpretarlo también es algo que se llama el factor de potencia, ¿sí? Tenemos aquí el factor de potencia en color negro y es unitario, en efecto. Entonces la potencia que entra es la potencia que sale prácticamente, ¿no? Entonces tenemos un sistema que, a pesar de que tenemos conectado o conectada una máquina de este lado, la red eléctrica no se contamina y además no se percata que tenemos una carga aquí altamente inductiva, ¿no? Entonces ese es uno de los resultados que tenemos. Este trabajo se publicó precisamente hace poco, en noviembre del año pasado, en una revista de la Power Electronics. Hay rectificadores trifásicos también. Esto lo trabajamos con un alumno de maestría, diseño y construcción de un rectificador activo, pero ahora trifásico, PWM, para aplicación de energía eólica. El generador, al ser un generador de imanes permanentes, los que tenemos en las torres o en los pequeños que se pueden colocar en las casas, esos generadores se pueden conectar a un rectificador para obtener voltaje en directa y después poder ocuparla para volver a transformar. Entonces decidimos orientar el trabajo así. Tenemos nosotros una fuente que de alguna manera sería como el generador eólico, pero ahora nuestro puente es trifásico. Objetivo de control de este sistema es mantener el voltaje acá en este capacitor para poder conectarle aquí una carga que en realidad va a ser un inversor. Digo va a ser porque el joven sigue todavía en bueno, no, ya terminó su trabajo, obviamente empezó ahora con el doctorado, pero vamos a conectarle acá ahora un inversor para poder tomar esa energía y regresar a la red eléctrica, ¿no? Esta es, digamos, el esquema de solución. Todo esto, no les quise pegar las ecuaciones, únicamente de manera a bloques, para que observen que al final cada uno de estos bloques pues representan algunas ecuaciones, ¿sí?, con las que se trabaja para poder controlar el sistema, ¿no? Algunos resultados, esta es la planta, también la idea llevada a la realidad. Tenemos acá nuestro rectificador activo, la electrónica auxiliar, las cargas, el dispositivo FPGA y su interfaz con la computadora. Tenemos el mismo enfoque de desarrollo, es decir, tenemos optimización en los recursos internos. Como necesitamos más puertos de entrada y salida,
Ahora sí colocamos incluso una extensión para poder tener más puertos. Esto no lo podemos hacer con un microcontrolador, ¿sí? Necesitamos muchos puertos de entrada y salida, mucha rapidez. Entonces, un FPGA es el mejor dispositivo para ello, ¿no? El reporte de optimización, miren, 50%, implica pues que fue efectiva la optimización, fue bastante reducido. Resultados experimentales, ahora nosotros medimos el voltaje de salida deseado, lo ponemos a 120 volts y llega a 120, y así sucesivamente hasta llegar a 200 volts, ¿no? Y de manera bastante bien, ¿no? Ahora ya no es nada más una fase, ahora son 3 fases. En las 3 fases observen el voltaje y la corriente, y las 3 están en fase. ¿Cuál sería la observación de eso? Pues de que vamos a tener pues también un factor de potencia muy cercano a la unidad. Eso significa que vamos a tener alta eficiencia en esa parte. Observemos los resultados que se obtuvieron: .97, .96, .99. Una pregunta que le hicimos al chico cuando hizo su examen es ¿por qué salen diferentes? Una razón es que desde la red eléctrica ahí viene contaminado y están un poquito desfasados también. Entonces eso ya no lo podemos corregir. Sin embargo, los resultados son muy cercanos a la unidad, ¿no? Muy cercanos. Lo que nos lleva pues a decir pues que tenemos unos resultados con alta eficiencia en la conversión. Ese trabajo lo mandamos al EXE, ahorita está en proceso, se supone que el 1 de mayo nos mandan resultados para ver si vamos a Nashville del 29 al 2 de noviembre de este año para ir a exponer ese trabajo, ¿no? Es un trabajo que ojalá nos los acepten, ¿no? Por último, algo que tiene que ver nuevamente con rectificadores, pero a veces buscamos más eficiencia, mejor calidad de la salida del voltaje, y eso nos los puede dar algo que se llaman los rectificadores activos, pero ahora multinivel, ¿sí? O sea, hay más complejidad, eso quiero transmitirles, ¿no? O sea, no todo se reduce a un diodo o a un puente de diodos, sino hay aplicaciones que dan mejor manejo energético en todo lo que tenemos en términos energéticos, ¿no? Entonces, la estructura ahora ya no tiene uno, tiene 2 puentes que están en cascada, y que ahora tenemos que obtener un voltaje en directa de este lado. Se complica un poco más la parte algorítmica, las ecuaciones son un poquito más rudas, es un poco más complejo el control. Sin embargo, se obtuvieron muy buenos resultados de este sistema, ¿sí? Esa es la idea hecha realidad. Ya aquí está el 99% de transpiración puesto, ¿sí? Y tenemos ahí el resultado. Observen la cantidad de recursos. Fue bastante pequeño lo que se obtuvo, el 25 en términos de el dispositivo reconfigurable. Los resultados: el sistema debe ser capaz de recuperarse ante un cambio de carga. Hacemos el cambio de carga, este escalón cambia, se recupera, y le hacemos un cambio más duro, se recupera el sistema. Ahora la corriente y el voltaje, observemos, están totalmente en fase. Y en esta gráfica podemos ver el factor de potencia, que es unitario. Es mucho mejor incluso en términos, digamos, energéticos, en términos de eficiencia, que las anteriores topologías. Un problema que se tiene con pues es la complejidad. Es más complejo, ¿sí?, de construir. Ese trabajo también lo sometimos, fue un exitazo en abril del 2019, y ese ya fue publicado, ¿no? Un trabajo bastante bueno en esa sociedad de la IEEE. ¿Qué otras aplicaciones hay? Porque dirán, bueno, ¿y dónde voy a aplicar eso, no? Porque pues ¿de qué sirve que hagamos pruebas con rectificadores activos y hablemos de eficiencia y hablemos de otras cuestiones relacionadas con la cuestión energética? Pero podemos voltear a nuestro alrededor y escuchar pues que ahorita viene la revolución de los autos eléctricos, ¿no? ¿Sí? Entonces, definitivamente necesitamos un sistema que nos pueda ayudar a conectar el auto directamente a la red. Pero no, o sea, la batería no se puede cargar con voltaje en alterna, tiene que ser en directa. Y no queremos dejarlo toda la noche, ¿no? Queremos que en 1 hora se cargue el auto y yo pueda tener autonomía de mucho tiempo. Por lo tanto, necesito poder ingresarle a esa batería muchísima energía en un tiempo corto.
¿sí? Bastante, para poder tener mucha autonomía. Esos son los retos que vienen ahora, pues. Si ya tengo la red eléctrica, ahora necesito conectar el auto, ya sea que el cargador esté dentro del auto o que esté fuera. Pero ahí inevitablemente tiene que haber una conversión de alterna a directa, ¿sí? Imagínense los problemas, si con los cargadores se generaron problemas, los cargadores de celular, hubo problemas cuando ya se multiplicaron en los lugares, en las ciudades, o sea, generó problemas en la red eléctrica. Ahora imagínense conectar un auto que necesita cargarse en 20 minutos y lo estás cargando y de repente lo desconectas, ¿no? Ese transitorio que va a tener ahí son los problemas que vienen en la red eléctrica, y es donde se requiere a gente, a ingenieros que tengan ese perfil, porque vienen esos retos que hay que buscar vencer, ¿no? Por ejemplo, en términos generales sería la estructura de un auto eléctrico. Obviamente va a tener pues una entrada trifásica para poder hacer la carga de la batería. Tiene que haber un administrador de carga de batería, un motor obviamente que es el que impulsa pues las llantas, puede ser uno solo o un motor en cada rueda, dependiendo, ¿sí? Inevitablemente tiene que convertirse este voltaje en alterna trifásico a un voltaje en directa para poder hacer la carga. Los chinos llevan la delantera, ya comieron el mundo, ya le comieron el mandado a todo el mundo en cuestiones de autos eléctricos. Incluso han llegado a Alemania y dicen, bueno, llega con tu auto, mételo como si lo fueras a lavar, ¿sí? Y únicamente consiste en estar robotizado. Llega el auto, lo alzan, le quitan la batería por la parte de abajo, le descargan la batería, o sea, la quitan y le montan otra de manera robotizada. Así no tienes problemas con la carga. Pero esa planta que está cargando esas baterías, ¿cuánta energía tiene que ser capaz de manejar? Muchísima. Y estamos hablando entonces de un rectificador o muchos rectificadores trabajando en paralelo para poder satisfacer la necesidad de energía en ese momento, ¿sí? Hablamos de baterías de 30, 40 kilowatts, muy grandes, muchísimo. Ese es el planteamiento que se tiene para un futuro no muy lejano, poder cargar el auto en tu casa. Obviamente el auto deberá tener un convertidor de directa a alterna para poder alterna directa, perdón, para poder cargar la batería, o llegar a un centro donde podamos cargarlo de manera rápida, ¿no? Inevitablemente también debe tener un convertidor de alterna directa para poder cargar esa batería, ¿no? O sea, es uno de los ejemplos que se tiene en términos de ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tenemos ahí pues un reto que afrontar en cuestión de rectificación. Una propuesta nada más para que observen, esto es muy similar a lo que les mostré del trabajo que hicimos con uno de los jóvenes. Observen, un rectificador trifásico activo. ¿Qué es lo que tiene acá? Un capacitor, un puente, un transformador de alta frecuencia, y aquí está la batería. Es algo típico ahora en electrónica de potencia, ¿sí? Ingenieros automotrices, ingenieros en electrónica, ingenieros en mecatrónica, esos son los retos que vienen, ¿sí? Para la cuestión de la energía en los autos. Viene también la cuestión del hidrógeno. Necesitamos mucha corriente en directa para poder disociar el agua, almacenar ese hidrógeno. Tal vez en un futuro no será para la carga de baterías, pero sí para poder disociar el agua y guardar el hidrógeno. Finalmente, pues tenemos que usar energía en voltaje directo. Algunas conclusiones finales. En electrónica de potencia, pues en cualquiera de los esquemas de conversión, la pieza principal en términos de gestión energética, pues es la electrónica de potencia, no hay otra, ¿sí? Todo lo que nos rodea está inmiscuido, está ahí metido en alguna parte, algún convertidor de energía que es el que nos ayuda para darnos soporte, para cargar el celular, la computadora, etcétera, ¿no? Otro más. Cada vez son más complejas las aplicaciones en electrónica de potencia y requieren más integración de conocimientos. Todo lo que platicaba la maestra Genoveva en la parte de las hard skills, pues sí hay que tomarlo en cuenta, porque eso es como requieren. Imaginemos Tesla, imaginemos lo que viene ahora con el corredor transísmico, que va a ser un lugar donde van a absorber
muchísimos ingenieros. De lo que se sabe es que no va a ser capaz Oaxaca de sufragar la demanda de ingenieros en el corredor transísmico, ¿sí? Van a requerir muchos ingenieros, electrónicos, mecatrónicos, eléctricos, ¿sí? ¿De dónde van a venir? Del centro del país, ¿sí? Tal vez a mediano y a corto y a largo plazo se puede sufragar esa necesidad, pero va a haber gran cantidad. Por ahí la maestra Genoveva comentaba de algunos lugares. Considero que el corredor transísmico va a ser también en no mucho tiempo un lugar que va a requerir muchos ingenieros para poder satisfacer ahí las necesidades que va a tener la industria y ese corredor, ¿no? Y por último, pues la rectificación activa, pues es la base para aplicaciones de gestión de energía futuras, ¿no? ¿Sí? Y con eso termino mi charla. No sé si hay alguna pregunta. Jóvenes, ya para terminar, sé que también están un poquito cansados, pero creo que esto es interesante. ¿Tienen algunas preguntas? Allá atrás hay alguien que tiene una pregunta. Atrás de la cámara. Toño, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues una pregunta nada más. O sea, tú nos mostraste ahí tu factor de potencia que es igual a 1. Que, bueno, en la gráfica que muestras, pues está muy bien que el hecho de que el factor de potencia sea igual a 1, pero yo supongo que eso debe tener una limitante, ¿no? ¿En qué momento ese factor de potencia ya tiende a ser diferente de 1? Bien, regularmente la red eléctrica, una vez que le conecta a uno un equipo que absorbe energía, pues imaginemos esta, tenemos aquí la red, esta sería una carga. Estas cargas inevitablemente modifican la forma de onda de la señal de voltaje de red. O sea, es inevitable. Sobre todo cuando las cargas son no lineales, ¿no? O sea, entiéndase que absorben corriente, incluso las llegan a deformar, ¿sí? Tal es el caso de alguna de las gráficas que ponía por acá. Esta. ¿Qué es lo que pasa cuando conecto un rectificador que no es activo? Así es como absorbe la corriente de la red. Y eso pues altera el factor de potencia. ¿Qué es lo que sucede cuando conectamos un rectificador activo? No altera la forma en la que absorbe la corriente. Claro, hay un limitante, ¿no? También eso implica, pues, y sería mentir, de que si este motor es realmente muy grande, no llegue a afectar la forma en la que se absorbe la corriente de acá, pero va a ser mucho menos comparado si nosotros alimentamos este motor de corriente directa con un simple puente de diodos, ¿sí? O sea, tiene muchas más ventajas el hecho de usar pues un rectificador del tipo activo, ¿sí? No sé si queda contestada su pregunta. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? La última y nos vamos. Así, Anita, por favor. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿la rectificación activa en qué, o sea, de qué depende, en qué se basa? ¿Utilizan técnicas de control o diseño de algoritmos o qué? Okay. ¿De qué depende? Sí, en realidad podemos centrarnos en ¿no? Si observamos rápidamente aquí el diagrama, observemos que tenemos la red eléctrica. Por aquí le coloqué esta etiqueta que dice el voltaje de corriente alterna. Eso indica que llega por acá, se tiene que censar, se acondiciona, se convierte de manera, pues el FPGA es digital. Entonces, debe de existir una forma de sincronizar la conmutación de estos dispositivos de tal manera que no lo vaya yo a activar cuando no sea conveniente. Si yo activo estos dos
al mismo tiempo, o este y este, va a ser un súper corto que va a volar en miles de pedazos, ¿no? Y eso tiene que cuidarse cada ciclo de red, es decir, cada 16.6 milisegundos, ¿sí? Va a cambiar el ciclo, ¿no? Cada 8.33 milisegundos tengo que determinar cómo voy a conmutar alguno de estos. Y eso lo hacemos por medio de un enganche de fase. Algoritmos para poder determinar la sincronía que va a tener mi sistema con la red eléctrica. Y es la parte principal, digamos, para poder trabajar con rectificadores activos, ¿sí? Tiene que ver entonces con un enganche de fase. A partir de eso y con las técnicas de control, ahora sí podemos hacer la rectificación de este voltaje como si lo despedazáramos e hiciéramos una línea, pues, y entregárselo a este capacitor en directa sin que incluso la red se dé cuenta que tiene un rectificador conectado. Esa sería la interpretación de este resultado, ¿no? La red eléctrica piensa que le conectas una resistencia toma la energía, la convierte en calor. No se da cuenta la red, vamos a verlo así, de que le conectaste una carga que incluso era activa, ¿no? Esa es, digamos, una de las cuestiones. No sé si queda contestada la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, de lo contrario, pues la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en el marco de la 7ª Semana de Electrónica y Mecatrónica, otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio Juárez Abad. Muchas gracias. A ver, jóvenes, entonces a modo de conclusión, agradecemos su participación. Este evento es especialmente destinado a ustedes. Desafortunadamente lo estamos organizando cada 2 años por diversas razones. Sin embargo, a modo de conclusión, quisiera señalar 2 cosas. Quizá a ustedes les despierte un poquito las ganas de hacer investigación, que creo que todos lo podemos hacer. Estamos en un ambiente educativo que nos permite hacer investigación, que a veces la hemos olvidado. El mayor problema que tenemos en América Latina en la actualidad respecto a investigación es que no leemos y no escribimos, cosa que desde la primaria aprendemos, pero que se nos ha olvidado. El hecho del miedo a la tesis, de no querer hacer investigación. Tenemos diferentes institutos de hidrología, de agronomía, está el Instituto de Electrónica, Mecatrónica, Computación, en el cual estamos abordando diferentes problemas y nos gustaría que ustedes se acercaran un poco ahí para que nos acompañen en este proceso. Cuando terminan la carrera, lo primero que dicen al hacer el currículum es: no tengo experiencia. Y es cierto, vieron ahí, yo no quise participar por el tiempo, que piden 5 años de experiencia, 3 años de experiencia. Pero sí podemos avanzar y decir: tengo 4 años de experiencia porque a partir del 4º semestre estoy trabajando en estos proyectos. Entonces la experiencia la podemos generar acá. Es cierto que el modelo educativo de la UTM es un modelo de alguna forma que absorbe mucho tiempo y que tenemos que tener tiempo para ocio. Cada uno tiene que evaluar cómo está invirtiendo el tiempo y hacia dónde quiere ir. Dicen que una flecha bien lanzada tiene un final feliz. Sin embargo, la otra reflexión que también quiero hacerles, que si no les interesa mucho la investigación, quizá también en cada uno de los proyectos que hagan en computación, electrónica, mecatrónica, industrial, mecánica automotriz, le pongan un plus. No solamente es cumplir con el objetivo, cumplir con la tarea, cumplir con la práctica, sino aportar algo de ustedes en esa práctica para que la recuerden y aprovechen ese conocimiento. La práctica es para que ustedes validen la teoría. Los invitamos y ojalá fue una muestra de algunos de los pocos trabajos que se están realizando a nivel nacional e internacional y sobre todo en nuestra casa de estudios. Por lo tanto, con esto, no sé, a menos de que… Barahona, con esto damos por terminado este ciclo de conferencias de la 7ª semana de Electrónica y Mecatrónica. Les agradecemos y por favor lleven esto a su casa, ¿sí?
a cada uno de ustedes, a las tareas que hagan, y queremos más investigadores. Oaxaca lo requiere, México lo requiere. Gracias. Bien, pues aparte de las palabras que ya tuvo a bien y bien dichas el profesor Heriberto de mencionarles, yo quisiera agradecerles a ustedes por haber permanecido aquí durante las conferencias. Es motivo de alegría ese de que pues los que estén aquí presentes hayan tenido la paciencia de esperarnos, de compartir con los ponentes lo que tenían ellos que decirles, pero también al mismo tiempo es motivo de tristeza porque pues entre los alumnos de electrónica y los de mecatrónica suman más de 300 estudiantes y creo que en este momento en el auditorio no superarán los 100 estudiantes. Entonces, este evento se organiza cada 2 años, la última ocasión que se organizó fue en el 2019 y desde esa edición, a recomendación de los profesores, pues se pensó que no debería de ser obligatorio, no se les debía de obligar a que vinieran. Antes mencionaba aquí Yara a todo un personaje que lo recordamos en nuestra memoria, doña Catalina, pues los obligaban, los subían desde las aulas para que vinieran a las conferencias, la gente de servicios escolares se ponía ahí en la entrada, creo que lo siguen haciendo para impedirles la salida, pero yo creo que eso no debería de ser así, porque a final de cuentas es un evento que se organiza por y para ustedes. Como ya le he comentado a muchos de mis estudiantes que están presentes aquí, esto es un esfuerzo que todas las áreas de la universidad hacen. O sea, en esto participaron jardineros, gente de mantenimiento, aquí en el auditorio, la gente de diseño, un agradecimiento especial a Adrián, a Gerardo, a Tenoch, que andan por ahí, en fin, todo un trabajo que hay detrás para que ustedes puedan presenciar este tipo de eventos que no son siempre, ¿no? Entonces yo esperaría que la siguiente ocasión que se organice pues haya una mejor respuesta, pero me alegro mucho de que ustedes estén aquí hoy con nosotros. Vuelvo a repetir mi agradecimiento a todas las áreas, no podría mencionarlas de manera específica, sí me gustaría hacer un agradecimiento especial al doctor Rosebet Miranda Luna y al doctor Carlos García Rodríguez, quienes estuvieron a cargo de la logística de este evento. Y no tengo más que decir que declaro formalmente clausurados los trabajos de este evento. Muchas gracias.